Mi vida es una hoja en blanco, un piano desafinado, 10 dedos largos y flacos y un manojo de palabras. Solo se trata de vivir, esa es la historia. Una sonrisa en el ojal, con la idiotez y la locura de todos los días. A lo mejor resulta bien. Sueña que sueña, la calle sigue que sigue, el taxi gira que gira. Y en Solo se trata de vivir, programa de hoy, vamos a compartir una nota para recordar a alguien que marcó historia en lo que tiene que ver con las imprentas de Villa del Rosario y con una gran historia de vida. Me refiero al señor Pepe Gómez, José Pepe Gómez. Hoy su hijo Jorge Gómez lo recuerda de esta manera. Y me encuentro con el señor Jorge Gómez, quien me va a traer el recuerdo a nada más y nada menos que a su papá, a don Pepe Gómez, que sin duda Jorge tendrá muchas historias para contarme. ¿Cómo está, Jorge? Bienvenido. Muy bien, Luis, muchísimas gracias por invitarme. Tengo muchísimo de mi papá. Pero vamos a comenzar día, mes y año en que nació y en qué lugar nació don Pepe. 23 de noviembre del 21. Hoy tendría 100 años. 100 años. Mirá la casualidad que lo vamos a recordar en un aniversario tan importante. Este año cumple 101. 101 ya. Y ¿Él nació en Villa del Rosario? Mis abuelos nacidos acá. ¿Qué se llamaban? José María Gómez, por supuesto, y mi abuelo Imelda Ferreira, familiar de Monseñor. Jorge, ¿llegaste a conocer a tus abuelos? Sí. Sí. Mi abuelo murió en el año 70 con 80 años. Yo soy 55, así que... ¿Y tenía un solo hermano, Pepe? 4 eran. Eran 4, ¿los podés mencionar? La más grande era José Vicente Muscara, su marido, profesor del Montserrat y de la Escuela San José cuando había secundario. Porque vos no sé si supiste que acá había secundario en Montserrat. Sí. Y después tiene la otra, después es mi tío, el que vos conocés, Carlos. Y después tenía otra tía que era casada con un policía que era rosarino también como y era Lurachi de apellido. Se llamaba Elisa. ¿Tu padre dónde hizo la primaria? ¿Y cuál era la actividad que tenían tus abuelos en lo laboral? Yo me acuerdo de historia. Mi padre hizo la primaria en San José, hizo algo de secundaria en San José. En el año 29, mi abuelo compra la imprenta y después que hace primero o segundo, no me acuerdo bien, de los cuentos, de las historias de mi viejo, en el secundario acá, el cuñado de él, que era mucho más grande, lo lleva a Córdoba, a los salesianos. Los salesianos tenían una imprenta que yo la conocí, una imprenta que tendría, qué sé yo, el tamaño del poli, es decir, porque ahí se imprimían los diarios, los principios y algunos diarios más en esa época. Y ahí aprende mi padre el oficio, aprende, o sea, modernizado lo que conocía mi abuelo, que es lo que yo aprendí de él. Jorge, ¿cuántos años se dedicó tu padre a la imprenta? Y mi padre tendría que haber tenido 17, 18 años cuando empezó. Se jubiló y siguió trabajando en la imprenta muchísimo tiempo más conmigo. Dejó cuando no le dio mala vista.
Jorge, por aquel entonces cuando eras niño vos, ¿él podía vivir de esa actividad? Él siempre tenía algunas otras cosas más. Fue taxista en su época y fue, bueno, un funebrero un poco más grande ya, no tan grande, pero 60 años tenía él cuando empezó con la empresa Rivadavia. ¿Alguna vez te contó cómo la conoció tu madre y en qué año se casaron? En el año exacto que se casaron no lo tengo preciso, pero mi madre es una gringa que está viva. ¿Con cuántos años? 98. 98 años, qué bárbaro. ¿El nombre de ella? Rosa Paula. Rosa Paula Carandino. Carandino. Y como buen negro, mi viejo era morocho, le gustaban las gringas. Como en otros gringos les gustan los morochos. Somos siempre al revés. Y gente de campo, mi mamá siempre vivió en el campo, y yo tengo mi hermana, que es la más grande, que tiene 74 y nació después de 3 años de haberse casado mi papá. O sea, estamos hablando de muchísimos, pero muchísimos años. Claro, estamos hablando de 78 años. 77. Jorge, y en tu niñez, ¿dónde estaba ubicada la casa en la que ustedes vivían? ¿En qué calle? ¿En qué cuadra? Bueno, yo te empiezo a ubicar en la casa de mi abuelo. Yo nunca viví en la casa de mi abuelo. Ahí vive mi abuelo vivía donde vive Roberto Gasparotto, vivía en la Sarmiento. Ahí vivía. Y mi padre vivió en muchos lugares. Pero lo que vos recordés de tu niñez, ¿dónde yo me era? acuerdo, vivía en esa esquina de frente al Cookie Rossi, donde ¿Calle 9 de Julio? 9 de Julio y Monseñor, que en ese tiempo esa calle se llamaba Tucumán. ¿Ahí fue la época en que vos hacías la primaria? Ahí empecé yo la primaria, después la terminé acá en la calle Ancha, en la esquina de Tapalazón, que fue el año que se hizo el pavimento. Me acuerdo de una foto de mi hermano pescando en la calle. Había un surtidor al frente, no creo que te acordes, ¿no? No, eso no. Y donde estaba Rodríguez Marina, donde estaba ahora... Estaba la ferretería, famosa ferretería de Hernández. Claro. Y nosotros vivíamos al frente. Después mi padre se va a vivir al frente de la plaza cuando empieza con la empresa fúnebre. Ahí en donde está Genesio. Un tiempo al lado y después en la esquina. ¿Ustedes vivían cerca de los cajones? ¿Estaban cerca de las habitaciones de ustedes? No. Refiriéndote a la empresa fúnebre. Qué sé yo, nosotros vos sabés que yo, la empresa fúnebre y tanto la cooperativa y con mi viejo es algo normal para ustedes. Fue una cosa muy sencilla para mí. Por favor. Nosotros teníamos donde vive Durán, cuando ya mi padre se pone solo, deja la empresa, se pone solo, ahí en la esquina, en los Novares. ¿Sí? ¿Cuál era el nombre de la empresa? ¿Cómo se llama? Sepelius Gómez se llama. Sepelius Gómez. Y ¿Les tocó a sepultar a alguna figura, algún intendente de la época de antes, así, alguna figura que todavía la Villa Fuerte, que recordés? Yo me acuerdo, tengo muy presente la muerte de la Pili Aliendo. Pili Aliendo, por ejemplo. O sea, que te quedó marcado. ¿Qué marca? Tanto que se tocó muchísima gente amiga. No, te digo, algún personaje que haya llamado mucho, haya sido muy fuerte en la villa por aquel entonces, años atrás. En la villa, años atrás, todos los personajes eran fuertes, qué sé yo. No, me refiero mejor a algún político destacado, alguna docente, alguien del ámbito cultural, deportivo. Desde que entré a la cooperativa de electricidad, que fue en el año 79, todos los que fallecieron hasta que me fui en el año... ¿Qué año me fui? En el 91.
Yo trabajé mucho tiempo solo en la cooperativa. O sea, trabajé en la ambulancia mucho tiempo solo. Después se vuelve a accidentar Baudaña. Y después don Cortés se pone un poquito viejo. Así que trabajaba solo. Hasta que llegó Humberto. Llegó el Nero Visconti, que fue un personaje muy trabajador. Y Piturro Redondo. Los 4 que estábamos en su época, en la época que empezó la cooperativa funciona, hace una inversión y pone gratis la ambulancia, que debe estar hasta ahora Córdoba, donde estábamos sentados arriba de noche de las ambulancias. Ahí trabajamos mucho, y o sea, todo lo que falleció en Villa pasó. Claro. Jorge, ¿y qué recuerdo tenés de lo que era sentarse a compartir la mesa en tu niñez con tus 2 hermanos, con tu madre, con tu padre? Había una comida que les encantaba, como gringa que era tu madre, habrá hecho exquisitas salsas y pastas. Mi madre ha hecho muy bien de comer todo el día. Pero una comida que a vos te encantaba. Los fideos eran todos. ¿Fideos caseros? Caseros, ¿sabes? Todo amasado a mano. Casero, todo. Muy buena cocinera, de ahí que aprendió mucho mi mujer, porque estuve mucho tiempo con ella. Yo de mi hermana, ella se casa también medio joven y hay un poco de diferencia, bastante diferencia conmigo. O sea, yo estoy en la foto del casamiento de ella, un chiquito. O sea, no tengo muchos recuerdos de eso. Con mi hermano sí, por supuesto, porque somos más cerca. No compartimos mucho la joda, pero porque era mucho más serio que yo, pero sí, eso tengo recuerdo. Incluso las carneadas, porque como mi madre es gringo y en ese tiempo todos los gringos se invitaban a todas las carneadas, nosotros estábamos en todas. ¿Tenía algún hobby, don Pepe? No era hincha de algún cuadro River, sí. De River. Sí. ¿Cómo llega él al Club de Abuelo? Porque hizo mucho por el Club de Abuelo, ¿no? Mira, tengo una foto donde hay más o menos 35 personas en la foto del Club de Abuelo, y la única viva de todas esas es mi mamá. Y llega, el Club de Abuelos se inicia en el paseo de la terminal, en el paseo Peralta. Ahí se inicia. Y ella está en la apertura del primer grupo de Club de Abuelos con doña Carola, con doña Carola de Valiente. Y con don Ramón Chivarola. Fue de los que siguió con. Y siguió, o sea, cuando él empieza, compran ahí en la bodega, eso era de la bodega Lucchesi. Sí, me cuenta mi padre que justo era en la quiebra. Era como un depósito ahí. Claro, te digo más, eso tiene abajo, tiene un sótano. Me contó mi papá. Que lo cerraron. Sí. Y ese sótano está lleno de corchos. Ahí está, exacto. Está lleno de corchos, te digo, porque yo les ayudé bastante. Me contaba mi papá que iban, ahí iban con los camiones a guardar los corchos en el sótano. Sí, no, eso ya no. Bueno, eso me contaba mi papá en la época de bodega, ¿no? Los llevan a descargar. Y una vez, un sábado a la mañana, le tocó ir con el papá del doctor que vive aquí cerca de la Unión Cívica Radical, el doctor Carlos Sosa. Ah, sí, el padre trabajaba en la bodega. Trabajaba en la bodega y dice que en un momento. No vive más, Claro, no vive más, pero en un momento dice que desapareció don Sosa y claro, dice que se trastablilló y se cayó arriba de los corchos. Y siempre me cuenta él que ahí donde está el Club de los Abuelos había un sótano con los corchos que pertenecía a la bodega. Mira la casualidad que hoy venía a comentarme eso. Y están los corchos todavía. Y están los corchos. No sé, porque se cerró está el sótano y. O sea que don Pepe fue uno de los fundadores del Club de Abuelos. No sé si fundador. Se sumó al corto tiempo. Se sumó ahí cerquita. Pero realmente hizo mucho por el club. Cuando fue presidente fue cuando compraron ahí. Y cuando mi padre tuvo 2 anécdotas muy fuertes. La compra de eso y la compra de bomberos. Compran bomberos, estaba dando mi padre en la comisión junto con
el negro Oviedo, que hablaba el padre del negro Oviedo, sería el viejo Oviedo, sí. El escribano Cuello, don Merlo, y debe haber sido don Albachero, porque Albachero estaba siempre en esas cosas, y se lo compran con la promesa de un subsidio de un militar que estaba gobernando Córdoba en ese tiempo. Y el subsidio no apareció, hicieron una rifa muy grande, tal es así que nosotros vivimos ahí donde vive Durán acá, y en mi pieza estaban todos los premios. Volvieron, no podía pasar a dormir yo. Y ahí estuvo en la compra de esa... Con esa recaudación se compró. Se compró. Y allá se compró con la inflación. ¿Estaba hablando en qué año se compró? Yo me casé en 74. Por ahí tiene que haber sido 73, 74. Estamos hablando que han recaudado mucho para comprar un sitio, ¿no? O sea, lo que una gran colaboración de la población. Acá se compra mucho, o sea, se compran muchas cosas que se pagaron con la inflación. Cuando financiaron un tramo, después consiguieron una parte del subsidio, después salió esa rifa y se lo pagaron ahí nomás. Eso me acuerdo. Y allá fue igual, se terminó saliendo los pesos. O sea, el sitio de la bodega era lo que es el Club de Abuelo hoy día, más donde está la carpintería de este chico Galopo. Con lo que venden la carpintería de Chico Galopo, pagan todo. Jorge, si volvemos al tema de imprenta, ¿tenían sus clientes que tenían continuidad? ¿Podés nombrar algún cliente que siempre para que vos tengas encargaba sus trabajos en la imprenta? Mi padre contaba de la imprenta, hacía mensualmente los volantes de Don Redondo. ¿Las 3A? De las 3A, que eran volantes importantes y que te daban un trabajo muy grande. Se hacía a veces en color, a veces en blanco y negro, que en ese tiempo trabajar en color era una cosa muy difícil. No trabajaba nadie, trabajaba él únicamente, y bueno, era tiempo de él. ¿Su hermano Carlos lo acompañó mucho en la imprenta? Y Carlos era mejor tipógrafo que mi padre. Ah, bueno. Era muy bueno tipógrafo. Y tipografía nosotros, yo aprendí muchísimo de ellos. Era un arte que te atrae muchísimo. O sea, no te olvides que ponías letra por letra. Mi padre así hizo un diario, hizo 2 diarios. Uno, del 42, 43, 44, que lo componía, lo imprimía y ¿El tiempo que le habrá llevado? Y uno por mes hacían. Y lo escribían, eran periodistas de la época del 42, 43, 44, cuando en esos años no había peronismo, pero sí había nacionalismo, que es lo que derivó después del peronismo. O sea, una cintura, no. Y tengo la única edición que hay en Villa hoy día, porque había 2, se perdió una, que de todos los diarios que hizo mi padre en esa época. Y después eso lo hizo, no sé si con Martín Grasso, no sé si lo conociste vos, el padre Martín. Sí. Con el doctor Alberto Fernández, un médico de Córdoba. Tomás Cuello, no sé si lo alcanzaste a conocer, gente de Luque. De Luque, escritor, poeta. Mi tío, Enrique Bercellón en el 658, el negro Bufo en Calchín, no sé si lo conociste, Héctor Bufo se llama. Sí. ¿Y eso se repartía gratuitamente o tenía un costo? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Y hace poquito hice una copia. Hice una copia y... Por ejemplo, tiene avisos de la joyería López, ¿te acuerdas? En la plaza, de Vaca, de García, cuando empezó la relojería. Y bueno, esa copia está dando vuelta por todos lados de gente más o menos grande que la está leyendo. Por ejemplo, yo recién ensayaba el nacimiento de la Lidia. De Lidia Grasso. Claro, te escuché
publicaba como también los nacimientos que tenía la villa. Publicaban el que viajaba a Córdoba, el que viajaba a Buenos claro. Aires, eran anécdotas de ese tiempo. Jorge, fue la etapa que tuve más acercamiento sin duda a la imprenta Gómez, en la época que hacíamos números de rifa, panfletos, que tienen que ver con el teatro. Recuerdo también que se usaba mucho publicitar los volantes para los bailes, que se ponían en todas las vidrieras. El festival. Tengo que no lo encuentro, el primer volante del festival. No lo estoy encontrando, lo tengo en algún lado. Jorge, ¿se podía hacer mucho dinero por aquel entonces con una imprenta? No sé si se hace dinero, porque hay cosas que son posibles de pagar. O sea, en ese tiempo era un arte. Y quien estaba en eso no era muchos editores, sino era una cuestión, si no lo hacía... Una necesidad para el pueblo también. Claro, está bien, pero no se tomó en ese tiempo las imprentas que había como una cuestión hacia afuera. O sea, yo me acuerdo cuando yo iba a la imprenta de los Salesianos imprimiendo el libro, había 100 personas trabajando. O sea, en el interior era algo, un volante, una factura, un número rifa, cosas muy sencillas. Después, cuando yo tuve la imprenta, de que la compramos con Leonardo Rodríguez, sí salimos hacia afuera. Nosotros trabajábamos en Cativo, Aladio trabajó mucho, Bravino, Gasparotto, Magliones. Todas esas empresas grandes le trabajamos mucho. Me preguntaba mi padre, ¿qué es de las máquinas de la imprenta? ¿Dónde están en la actualidad? Mira, yo tuve mucho tiempo una máquina en mi casa. Cuando empezó la pandemia, la desarmé completa, la pinté completa, la publiqué y la vendí el otro día. Como no teníamos nada, no tenía nada que hacer, así que me la desarmé completa en el patio, y me acuerdo tenía fierro por... Jorge, ¿sos peronista por don Pepe? Por don Pepe. ¿A raíz de...? Porque nosotros con mi viejo hemos conversado muchísimo. O sea, entonces él me enseñó qué es lo que fue antes del peronismo y qué fue posterior al peronismo. Yo soy una persona que me gustó mucho el gremio, me gustó mucho el trabajo toda mi vida, y siempre he estado ligado a los gremios. Trabajé en el Molino, como empleado de comercio en la cooperativa, estaba en el gremio también. Y bueno, el gremio es sinónimo de peronismo, y la cuna que uno tiene era del peronismo. Mi viejo arrancó en el 45, cuando se hizo el peronismo, y bueno, me contó mucho lo que fue antes, lo que fue el traspaso de lo que era demócrata y radicales al peronismo. Y bueno, me hice peronista y me afilié a los 18 años. Jorge, ¿quién fue don Pepe en tu vida? Un maestro. O sea, lo que yo logré fue gracias a él. Llámese en la imprenta, llámese... Logros personales. Sí, todo fue un maestro, me enseñó muchísimo, y yo seguí un poco sus pasos, fue el único. Yo estaba a punto de irme a estudiar a Córdoba, cuando él estaba en sociedad con don Leones, no sé si vos te acordás de don Leones. Puede ser, me pasa el nombre. Tuvo un Acevedo Leones y se quedó solo él, y entonces no me fui a estudiar a Córdoba, me quedé con él. Reactivamos un poco la imprenta, que la tenía un poco parada, y después compramos la casa esta y pusimos la empresa ahí, con la ayuda de un hombre de Hernando, que era el que nos vendía cajones. Jorge, no podemos dejarla de lado. En la actualidad, ¿qué te sucede cuando vas a visitar a tu madre y verla con esa edad y que la tengas todavía y la puedas disfrutar? Por ahí tengo anécdotas que no se pueden contar con mi vieja, pero tiene una memoria impresionante. Se acuerda de cualquiera del que vos le pregunté. Del que vos me pregunté, o sea, hace un tiempito estábamos cenando en la terminal, y
¿cómo es que se llama? Y me contaba de quién era la casa que está al frente, donde está el bar de Quibel. ¿De quién era? De la madre de un primo de él, de ella, que se había muerto el primo hace 30 años, 40. Y se acordaba de que la madre vivía ahí. ¿Se acuerda? Absolutamente todo, y de lo presente también. Yo cuando llego, lo primero que me pregunta es mi nieta, que tiene 3 años. Y ¿cómo es que se llama? Que se podría, la conversación, ponerse con esa edad, hablar cualquier cosa, ¿no? Pero centrada al 100%. Qué bueno. Recién tuve hace un rato, ayer estuve con ella. No le gusta criticar, le gusta como todo vieja. Jorge, si tu padre lo tuviera, don Pepe hoy estuviera viéndote en la cámara que te está enfocando a vos, ¿qué te quedaste con ganas de decirle? Y mi padre me acompaña hasta los 92 años. O sea, no hace mucho, y murió a la semana del tornado, en el 2013. Y decirle gracias por todo lo que me enseñó, por todo el tiempo que estuvo, por todo lo que hicimos. A mi padre le gustaba mucho viajar. En un momento, mientras estuvo trabajando conmigo, hacía viajes de excursiones, yo le ayudaba muchísimo. Todo lo que se le ocurrió hizo, así que nunca le puse un palo en la rueda, hizo cosas que no debería haber hecho y yo les ayudé en todos, así que le tengo un agradecimiento enorme por todo lo que me enseñó, por todo lo que fue para mí. Muchas gracias, viejo. Gracias por la charla. No, al contrario.